En esta sesión vamos a tratar las oraciones de relativo explicativas. En una primera sesión veíamos oraciones especificativas, aquellas que denominamos defining relative clauses. Veíamos, por ejemplo, una frase de este tipo: The girl who or that you met yesterday is my sister. Ahora bien, las que vamos a ver en esta sesión se llaman non-defining, non-restrictive o non-identifying relative clauses. Una frase como modelo podría ser: Susan, who you met yesterday, is my sister. Y quería incidir en el hecho de que esta frase nos está haciendo referencia a una persona concreta de la que ya tenemos datos, y esa información que nos da la oración de relativo, who you met yesterday, es algo adicional o complementario que podría omitirse, ya que la oración en sí, Susan is my sister, tiene significado por sí misma. A continuación voy a explicar cómo podemos combinar esas dos oraciones, la oración principal y la oración subordinada, a través de un relativo, un pronombre de relativo, que en algunas ocasiones irá funcionando como sujeto y en otras como objeto. Unas veces hace referencia a personas y otras veces a cosas. Vamos a empezar por aquellos pronombres de relativo que hacen referencia a personas, tienen función de sujeto. En una oración explicativa debo explicaros que that no se utiliza. Ese pronombre lo utilizábamos en las oraciones especificativas, es decir, defining relative clauses. Bien, os voy a poner un ejemplo. Veámoslo primero en español. Los padres de María viven al lado. En inglés sería Mary's parents live next door. Bien, pensemos en que queremos ampliar ese significado de la oración principal, y la oración subordinada sería, por ejemplo, ambos son periodistas. En inglés, they are both journalists. Bien, la oración completa en español serían: los padres de María, que son ambos periodistas, viven al lado, es decir, son vecinos. Esta oración de relativo, que son ambos periodistas, va entre comas y en realidad lo que está haciendo es complementar el significado de la oración principal, porque en realidad yo ya sé, o las personas que me escuchan ya saben a quiénes nos estamos refiriendo, porque hay unos nombres concretos aquí. Mary's parents. Voy a proponeros ahora otros ejemplos en los que el pronombre de relativo va a hacer referencia a cosas, por lo tanto deberíamos utilizar siempre which. Va a tener función de sujeto en estos ejemplos que os voy a dar, y recuerdo que el pronombre de relativo that no se debe usar en estas oraciones. Bien, pasemos a ver la primera frase. La Torre Eiffel es visitada por millones de personas. The Eiffel Tower is visited by millions of people. La oración subordinada podríamos proponer esta: está en París. It is in Paris. Bien, si queremos combinar estas dos oraciones, la principal con la oración subordinada de relativo, tendríamos el siguiente resultado. La Torre Eiffel, que está en París, es visitada por millones de personas. Como veis, de nuevo, utilizamos las comas para distinguir esa oración subordinada, y vamos a ver ahora cuál sería la oración en inglés. The Eiffel Tower, which is in Paris, is visited by millions of people. Voy a daros ahora unos ejemplos en los que el pronombre de relativo funciona como un complemento u objeto, y en un primer lugar estos van a hacer referencia a personas. Recordad que no se deben omitir en este tipo de oraciones, y tampoco utilizaremos that. Bien, el pronombre en función de objeto puede ser who o whom en casos más formales, en textos formales. Veamos el ejemplo. Anne Brown está casada con Paul. En inglés sería Anne Brown is married to Paul. Y queremos añadir un significado más, insertarle la oración subordinada, que sería: la conocí cuando estuve en Estados Unidos. En inglés sería I met her when I was in the United States. La oración resultante de la combinación de ambos elementos sería: Anne Brown, a quien conocí cuando estuve en Estados Unidos, está casada con Paul. A quien es el relativo que hace referencia a la persona que le precede, que es Anne Brown. Tiene función de objeto, y en inglés la tendríamos que traducir por who. Vamos a ver el ejemplo. Anne Brown, who I met when I was in the United States, is married to Paul.
A continuación os voy a proponer unos ejemplos en los que el pronombre de relativo hace referencia a cosas, tiene función de complemento y recuerdo que no se omite y tampoco debemos utilizar el pronombre that. Solamente which, como he señalado aquí. Veamos el primer ejemplo. Mi diccionario es muy útil. My dictionary is very helpful. Quiero insertar la frase subordinada le presté el diccionario. I lent her my dictionary. La combinación de ambas oraciones sería esta. Mi diccionario, que le presté a ella, ¿se entiende?, es muy útil. En inglés sería My dictionary, which I lent her, is very helpful. Como veis, esta oración subordinada es explicativa, va entre comas, solamente podemos utilizar which como pronombre de relativo y en realidad lo que hago es ampliar el significado de mi diccionario, que ya es un diccionario concreto y toda la información que queramos añadir es complementaria o adicional. La oración principal por sí misma ya tiene un significado completo. Vamos a ver ahora qué pronombre de relativo debo utilizar cuando una oración subordinada está haciendo referencia a un lugar, a un momento, un tiempo, o cuando hace referencia a la posesión, a la relación de posesión que se establecen entre las dos frases. Veamos el primer ejemplo con where, que es el relativo que debo utilizar para lugar. Veamos el primer ejemplo. El Ritz es un hotel muy famoso. The Ritz is a very famous hotel. Y queremos insertar esta oración subordinada. La gente con dinero se aloja en él. Wealthy people stay at the hotel. Bien, en la combinación de ambas frases sería el Ritz, donde se aloja gente con dinero, es muy famoso. Como veis, el pronombre que hemos utilizado aquí, el relativo, es donde, porque se está refiriendo a un lugar, el Ritz. Bien, vamos a ver esta frase en inglés. The Ritz, where wealthy people stay, is very famous. Where sería la forma más coloquial y la más usada en inglés, aunque también existe la posibilidad de utilizar el relativo which, el cual iría precedido de las preposiciones in o at, formando in which o at which, como veréis en otras ocasiones. Veamos ahora algunos ejemplos con el relativo when, que hace referencia a tiempo. La primera frase. Nos vamos de vacaciones en junio. En inglés sería We are going on holiday in June. Queremos añadir la oración subordinada el clima no es tan cálido entonces. Traducida al inglés sería The weather isn't so hot then. La combinación de ambas oraciones daría como resultado Nos vamos de vacaciones en junio, cuando el clima no es tan cálido. En inglés tendríamos esta frase We are going on holiday in June when the weather isn't so hot. Como veis, el relativo que hemos empleado es when y hace referencia a June, es ese mes que en realidad es un momento al cual el relativo when se está refiriendo. El último apartado de esta sesión es el que hace referencia a la relación de posesión que se puede establecer entre la oración principal y la oración subordinada. El relativo que utilizamos para este caso es whose, que significa cuyo, cuya, cuyos o cuyas. Veamos ejemplos. Linda Hart es una buena amiga mía. En inglés sería Linda Hart is a good friend of mine. Y queremos insertar la siguiente oración. Su marido es un actor famoso. La traducción sería Her husband is a famous actor. Bien, la combinación de ambas oraciones sería Linda Hart, cuyo marido es un actor famoso, es una buena amiga mía. Como veis, cuyo se está refiriendo a el marido de ella, su marido. Cada vez que veáis un adjetivo posesivo como su, en inglés sería his, her, si es plural para hacer referencia a su de ellos sería their. Bien, pues cada vez que veamos un posesivo ya sabemos que tendremos que utilizar el relativo whose en estos casos, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver la traducción al inglés. Linda Hart, whose husband is a famous actor, is a good friend of mine. Este es el final de esta sesión y me quedará por ver los relativos cuando se emplean con verbos que van seguidos de preposición.